diciembre arrancó la cotización bursátil de los derechos de uso de agua en Estados Unidos. No es el primer mercado donde se compra y se vende el derecho a utilizar este bien público, pero obviamente se ha abierto el debate sobre si esto es correcto o no y qué puede suponer para un recurso tan necesario como el agua. Vamos a hablar de esto, de cómo está este recurso y este contexto con Jaime Martínez Valderrama. Jaime, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por vuestra invitación. Jaime, ¿qué crees tú que implica que los derechos de uso de agua estén cotizando en una bolsa, ¿no? Que estén cotizando como cualquier otro activo? ¿Qué implicaciones puede tener? Bueno, yo le veo una cara positiva y una cara negativa. Lo que pasa es que de momento me pesa más la negativa. La cara positiva que le veo es que de repente, como tú bien has dicho, se ha puesto de manifiesto un debate que está soterrado o que no siempre está visible. Y es que el agua es un bien súper necesario y que va a ser muy escaso, ¿no? Entonces esto ha dado mucha visibilidad al recurso agua. La parte negativa que le veo es que entra en un tipo de mercado en el que es pues se da mucho la especulación, ¿no? Y entonces, si ese mercado no se regula bien, se pueden cometer gravísimos errores. Uh-huh. En cualquier caso, parece que hay una advertencia general, ¿no? sobre lo que esto puede suceder, porque al final vivimos en una crisis climática que, bueno, por desgracia va a peor, y lo que sí tenemos claro es que, bueno, pues va a haber una falta de agua, que será uno de los grandes peligros con los que, bueno, pues vamos a tener que enfrentarnos todos. En unas regiones es más acusado que otras, en algunos países ya se ha estado viendo en los últimos años momentos de alto estrés hídrico y de, bueno, pues de escasez y de sequía. Sí, lo que pasa es que esa escasez hídrica no solo es consecuencia del cambio climático, que efectivamente tiene su parte de responsabilidad, aunque a su vez el cambio climático es culpa nuestra, sino que también esa escasez, que se llama estructural, es una escasez en parte artificial, ¿no? Creada por una demanda permanente de agua, sobre todo por la agricultura, ¿no? La agricultura se lleva el 80% de los recursos hídricos en el mundo de media, aunque aquí en España tenemos cuencas que se chupan hasta el 90% del agua, ¿no? Entonces, esa demanda no ha hecho más que crecer en nuestro país y en otros muchos países hasta el punto de llevar a muchos recursos a la extinción, ¿no? Un caso extremo, por ejemplo, muy llamativo, es en Arabia Saudí. Arabia Saudí tuvo una política de autosuficiencia de carne y de leche, sobre todo de productos lácteos, y ello le llevó a perforar sus acuíferos y a vaciarlos. Cantidades enormes de agua que había bajo el desierto arábigo se extrajeron para cultivar alfalfa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa escasez se genera no solo porque llueve menos, sino también porque los recursos se han gastado de mala manera, ¿no? Y ese es uno de los problemas clave con el agua, la excesiva demanda que habría que contener. Uh-huh. ¿Qué políticas crees tú, en tu opinión de experto, ¿no? que deberían aplicarse para atajar bueno, pues este uso, ¿no? Esta alta demanda que tenemos de agua? No sé si estaríamos a tiempo, si hay cosas que se pueden hacer todavía o en qué medida deberían ir bueno, pues las medidas para, bueno, pues ayudar a solucionar un poco esto o al menos a que no sea tan grave la situación. Bueno, a tiempo tenemos que estar porque si no vamos a perecer todos, ¿no? Si se acaba el agua, se acabó la vida. Yo creo que hay que hacer una batería de medidas. Los mercados que inician este debate en esta entrevista pueden ser uno de ellos. Los mercados han demostrado su correcto funcionamiento en algunos ámbitos. Por ejemplo, esto no es nada novedoso, el mercado de agua. Bueno, el mercado de agua del futuro sí es novedoso, pero un mercado de aguas no es novedoso. En España hay un mercado de aguas que funciona muy bien en Canarias desde hace décadas. En California había un mercado de aguas. El mercado puede ayudar un mercado de aguas puede ayudar a que los precios sean más asequibles, más coordinados con su escasez. Pero hay otras medidas que se pueden utilizar. Yo abogaba antes por el tema de contener la demanda, ¿no? Se debería reducir la superficie de regadío, al menos que no siga creciendo. Y esto se haría, por ejemplo, cambiando lo que cultivamos. Hay muchos cultivos, buena parte de los cultivos que se utilizan, que se llaman mucha agua, son cultivos, por ejemplo, que se utilizan para luego dárselos de comer a los animales, para fabricar piensos, ¿no? Entonces, esto es un salto, una pérdida de eficiencia del sistema enorme. Entonces, por ejemplo, consumiendo menos carne o consumiendo carne de animales que en lugar de comer piensos pasten y aprovechen los pastos naturales, se reduciría mucho la demanda de agua. Y también, por ejemplo, dejando de cultivar biocultivos, o sea, cultivos que se utilizan luego para producir combustible, ¿no? Teniendo energía solar que podría hacer ese papel. Es decir, se cultivan muchas cosas que en realidad no son necesarias. Entonces, quitar esos cultivos de en medio reduciría mucho la demanda de agua.
Cuéntame un poquito más sobre ese mercado de Canarias que decías, cómo funciona y desde cuándo está activo. Pues ese mercado estaba activo, creo recordar, yo no soy tan experto en el tema de mercados de agua, pero está, creo, activo desde los años 80 y es un sistema de subastas en el que no solo se subasta el agua, sino que se subasta también por dónde va a ir el agua. Es decir, ahí hay una serie de conexiones, de tuberías que van conectando el agua en distintas partes de la isla y hay una subasta, creo que semanal, o al menos antes era semanal, hace ya años por lo menos, en donde el agua se compra y se vende, pero también por dónde va a ir, ¿no? Entonces, a lo mejor a alguien le puede interesar un recorrido que el agua le tarde más en llegar, pero ese tramo está más barato esa semana y la compra, ¿no? También funciona bien quizás porque es una isla, ¿no? Entonces, las islas siempre conocen más sus límites que los continentes. Es decir, el agua disponible es la que hay ahí y es muy complicado que haya mucha más. Quizá por desalando agua podría entrar más agua, pero no mucha más. En cambio, en un territorio como la península ibérica, un territorio más continental, esos límites no son tan claros, ¿no? Y siempre se puede pensar entrar agua de otras cuencas. Eh, ¿Cómo estaría la situación actualmente en España, por ejemplo, en 2020? Me refiero en cuanto a recurso hídrico, ¿no? A estrés hídrico. En 2020 se hablaba de que había un poco más de cantidad, ¿no? Por así decirlo. Ya ahora me dices cuáles son los términos correctos para referirme a ello, pero que aún así, si comparamos con años anteriores o miramos la evolución temporal, cada vez hay menos agua, ¿no? O sea, se va confirmando, no sé si decir esa desertificación paulatina del territorio. Bueno, de nuevo entramos en término polémico, escurridizo como la desertificación y en relacionarlo con que llueve menos o hay menos agua y vuelvo a reiterar que hay menos agua porque utilizamos mucha más agua que antes, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, todas las masas de agua subterránea, ha sido como el último refugio de utilizar agua, después de haber agotado todos los sitios donde podían hacer embalses, pues hemos utilizado las aguas subterráneas y ya desde los años 90 muchas de estas masas de agua se han considerado sobreexplotadas por el Instituto Geológico y Minero de España. A pesar de declararlas sobreexplotadas y a pesar de que hay reales decretos para que no se sigan utilizando o se utilicen de manera más racional, bueno, pues todos somos conocedores de la cantidad de pozos ilegales y de la cantidad de legislación que nos saltamos para seguir utilizando este agua. Entonces el recurso está tiritando y ahora la siguiente solución que se plantea como que va a acabar con el problema de escasez para siempre es la desalación de agua, ¿no? Se plantearon los trasvases que desde mi punto de vista, afortunadamente se echaron abajo, aunque hay algunos trasvases que siguen funcionando, como el Tajo Segura, pero se está viendo que tampoco ese agua es suficiente para llevarla al sur. Primero porque en origen ya no cae tanta, la precipitación claramente ha disminuido en los últimos 30 años, pero es que además ese agua también los usuarios de cabecera quieren utilizarla para otras cosas, ¿no? Entonces, el agua siempre es un eterno problema, por lo que, repito, decía antes, en el sentido de que seguimos queriendo cada vez más agua para hacer más cosas. Y eso es lo que hay que parar de una vez por todas. Esto no es una opinión personal mía, esto es lo que dice la Directiva Marco del Agua Europea, aprobada en el año 2000, donde decía que había que cambiar de una vez por todas el modelo de oferta de agua, es decir, seguir ofreciendo de manera ilimitada recursos, trasvases, embalses, acuíferos, desalar agua, y cambiar a un modelo de gestión de la demanda. Y además todo ello pasaría por recuperar los costes de las inversiones que se hagan, ¿no? Es decir, si construyen desaladoras, pues los usuarios de esas aguas deberían pagar el coste de las desaladoras y de transportar el agua de un sitio a otro, cosa que tampoco se hace. Eh, También tiene sentido no hacer eso completamente, es decir, tiene una explicación, y es que la agricultura siempre es un sector primario siempre es el más delicado, ¿no? Es el que menos valor agregado tiene y por tanto hay que protegerlo. Y es clave proteger la agricultura. Entonces tenemos que ver la manera de conservar la agricultura, una agricultura que debería ir apostando cada vez más por la calidad en vez de por la cantidad, evitando estos cultivos de desperdicio de agua que decía antes, ¿no? Como cultivar cultivos para hacer piensos o para hacer biocombustibles y reduciendo la demanda por lo que se nos viene encima, ¿no? Por este cambio climático que ya tenemos aquí y que claramente va a ofrecer mucha menos agua que en décadas anteriores. ¿Qué crees que debería suceder para que, bueno, se alcance ese equilibrio que mencionas, ¿no? Tanto desde la parte de la gestión pública o de la postura de, bueno, pues de las administraciones, como por la parte de, bueno, pues de las empresas, ¿no? Por la parte del sector privado. ¿Qué debería suceder o cómo sería el funcionamiento ideal para que ese equilibrio que decías entre la gestión del recurso y la agricultura, ¿no? Que es ese otro sector que destacabas, pues efectivamente pueda suceder?
Bueno, en realidad hay muchos mecanismos previstos para ello. La ley de aguas tiene esos mecanismos, la directiva marco de agua también los tiene. Lo que hay que hacer es cumplir con esos mecanismos. Eh, y también no solo está implicado el sector público, el sector privado, como decías, ¿no? En cuanto a los agricultores, las grandes empresas de agricultura. También el consumidor tiene parte de la culpa, entre comillas, de esto, ¿no? Al demandar, pues siempre todos queremos productos cada vez más baratos, en cantidad y durante todo el año. Entonces, nuestros patrones de consumo deberían cambiar, deberíamos tener una dieta más vegetariana. Eso no quiere decir que dejemos de comer carne, ni mucho menos, pero la carne es un gran consumidor de agua y deberíamos intentar consumir productos de temporada y bueno, se dan situaciones paradójicas como por ejemplo tirar toneladas de productos que requieren mucha agua. En España hay un registro de todo lo que se tira cada año y ese registro es porque, fíjate qué curioso, que parte de esas cosechas enteras que se tiran, de sandías, de hortalizas, de cítricos, se subvencionan. El mercado en determinados momentos se llena de producto porque hay demasiada superficie de cultivo, los precios bajan mucho y entonces los agricultores se deshacen de esa cosecha. Y eso lo subvenciona la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea paga por cada tonelada que se tira de determinado producto, ¿no? Hasta un 5% de la cosecha se subvenciona. Ese tipo de mecanismos habría que erradicarlos. Lo que habría que es ajustarse y no producir tanto con el agua que no tenemos, ¿no? Porque eso sí que es paradójico, ¿no? Utilizar miles de metros cúbicos para producir cosas que después se tiran a la basura directamente. Pues ese tipo de mecanismos hay que erradicarlos. Bueno, es un poco con esto como en general, ¿no? Con esta sociedad de consumo en la que vivimos, que bueno, es aplicado al agua y relacionado mucho con la alimentación, pero es algo como una visión genérica, ¿no? De una transición que debemos hacer porque al final estamos en lo de siempre, ¿no? Vivimos en un lugar con una serie de recursos limitados y estamos consumiendo como si nunca se fueran a acabar. Y eso se ve en el agua, se ve en los alimentos y bueno, en definitiva se ve en todas partes. Efectivamente, eso es una cosa más. Lo que pasa es que el agua es verdad que tiene ese matiz de ser esencial para la vida, pero lo tenemos en todo, ¿no? Esos patrones de consumo desbocados. A nivel mundial se tira un tercio de lo que producimos de comida. Eso es una barbaridad. Es que si no se tirase eso, no habría hambre en el mundo. Entonces, tenemos que mejorar los circuitos de producción y los circuitos de consumo. Y realmente no nos hace falta más recursos, lo que nos hace falta es racionalizar su uso. Pues Jaime, muchísimas gracias, muy interesante charlar contigo y aprender un poquito más sobre este recurso que, como bien dices, es tan necesario para la vida. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y aquí me tenéis para cuando queráis. Muchas gracias.